y vamos también a alertar, vamos a medir el populismo para desmontarlo y también vamos a alertar de los riesgos del sistema de pensiones. Bueno, con esta presentación de civismo, aquí estamos para el Premio Sociedad Civil y, como todas las veces, a Esperanza le tocó el año pasado presentar a Albert y lo hizo muy bien. Y aquí yo lo que creo es que para loar las virtudes que tiene aquí Carlos Herrera, lo que yo le voy a pedir es a Albert, que como ustedes saben es un gran autor, que se extienda todo lo que pueda, porque es una delicia, un placer escucharle. Muchas gracias. Venga, Albert. Exactamente la fórmula protocolaria, no sé si empezar diciendo señor presidente, señor secretario, subsecretario, para mí siempre es un lío, no sé si decir futura alcaldesa, etc. En todo caso, por eso acostumbro a enfilar por la vía directa y segura, es decir, ciudadanos todos, y que no se le otorgue a eso ningún sentido encubierto. El pasado año tuvieron la gentileza y la confianza de otorgarme este premio Sociedad Civil, del que realmente me siento muy honrado, y por ello hoy me toca presentarles al actual ganador, don Carlos Herrera. En primer lugar, me disculparán que no mencione aquí su currículum por dos razones. Una, por una cuestión de tiempo y de extensión, y la otra porque lo tienen fácilmente a mano en la Wikipedia. No me arriesgo tampoco a enumerar la retahíla de premios y hazañas profesionales que acostumbran a violentar siempre el pudor del homenajeado, el cual aguanta el panegírico no sabiendo muy bien qué cara poner. Además, en este caso contamos con la ventaja de que todos hemos seguido perfectamente buena parte de su trayectoria. O sea que paso directamente a la presentación del galardonado, diciéndoles que me siento especialmente satisfecho de hablar unos instantes sobre la personalidad de Carlos Herrera, al que aprecio en lo personal y en lo profesional. No solo porque se trata de un insigne periodista, un hombre siempre triunfador en sus múltiples actividades a lo largo de su vida y una personalidad conocida de todos los españoles, pero no solo es eso. Me siento muy complacido de presentarlo porque esencialmente es un ciudadano que sabe vivir muy bien. Y eso es algo que admiro profundamente. Observen que no he dicho que vive bien, sino que sabe vivir muy bien. Casi me atrevería a decir incluso que es, en fin, considerablemente feliz. Y estas cualidades, en una época en la que la mayoría de la gente, ya sean ricos, pobres, modestos, magnates, viven tan mal, se sienten vulnerados, desaprovechados, perjudicados, oprimidos, enojados, deprimidos, pues vivir satisfecho de haberse conocido no deja de ser un valor insólito y estimulante. Se trata de una virtud realmente singular y positiva. Un valor que inspira optimismo y esperanza en la gente de talante generoso, y sabemos de antemano pues, que el envidioso aumenta su tormento, lo cual no deja de ser un placer añadido para el provocador de la rabieta, ¿no? En cualquier caso, no es nada fácil en esta vida ser Carlos Herrera. No es suficiente tener una buena figura, medir 1,90 m, más o menos, una bella voz, una historia ascendente de éxitos profesionales, obtener grandes audiencias y, no digamos ya, vivir en Sevilla, claro. Sin embargo, todo eso ayuda, pero no sería suficiente. No sería suficiente para el exquisito objetivo de lo que yo llamo llevar una buena vida. Para vivir bien se necesitan algunas cosas imprescindibles en lo material, aunque esencialmente se necesitan muchas más en lo espiritual. En lo material, finalmente, es lo más sencillo. Se trata de ser ligeramente millonario. Eso, hoy por hoy, en un país de propietarios, pues cualquiera que se lo proponga con 2 dedos de perspicacia puede conseguirlo. Lo que sucede es que si se sobrepasa un límite de riqueza, la ansiedad nos corroe y se vive en perpetua paranoia porque uno no puede ya ni fiarse del propio cónyuge, ¿no? Es en lo espiritual donde
resulta más complicado porque hay un detalle estadísticamente inexorable que reduce las posibilidades de vivir bien. Se trata de no obsesionarse en practicar las inclinaciones izquierdistas. ¿Por qué? Porque esto significa vivir en la angustia y la frustración permanente, ¿no? No se puede vivir empeñado buscando el goce incestuoso de pertenecer siempre a los buenos, ¿eh? No se puede vivir ejerciendo de policía para que nadie saque la cabeza por encima del otro. No se puede vivir estando obligado a simular constantemente aflicción pública por las tribulaciones del otro lado del planeta. No se puede vivir esperando eternamente una revolución que no llega y aún menos obstaculizar la creatividad natural de las gentes porque genera individualismo. Y aún menos se puede vivir con la máxima aspiración de convertirse en el fiscal de guardia de la derecha reaccionaria. Con semejantes actitudes, las digestiones son un calvario, el rostro se va agarrotando y el consumo de microlax es desaforado. En definitiva, se trata de un plan de vida para sadomasoquistas, ¿eh? O sea que no es el caso de nuestro galardonado, sino todo lo contrario. Carlos Herrera posee otras facultades que poseen y que facilitan ese saber vivir. Escucharlo cada mañana en la radio es recibir la sensación de que alguien vela escrupulosamente por el libre pensamiento. Son los libre pensadores, ese nombre tan extraordinario que tan maltratado había sido siempre. Por lo menos nos ayuda a salir bien parados cuando aquella misma mañana discutimos con alguien sobre un tema en el que no habíamos reflexionado demasiado. Nos sentimos agradecidos a su rigurosa labor periodística. Además, Carlos es un hombre, creo yo, es un hombre astuto. No cae nunca en la tentación tan extendida de convertir el programa en su tribuna personal, pero intuimos siempre su opinión sin que nos la vaya machacando constantemente. No debemos olvidar que para el buen vivir se necesita tanto la inteligencia como la astucia, casi diría sobre todo la astucia. Carlos Herrera posee sobradamente las dos condiciones. Es verdad que todo ello debe proporcionarle un enorme deleite, aunque quizás le obligue a madrugar un poco, ¿no? El deleite se capta en su extraordinario sentido del humor, que actúa de relajante público ante algunos acontecimientos que tienden a deprimirnos. Practica el humor como antídoto del fanatismo, condición obligatoria para la satisfacción personal. El humor capaz de distanciarnos por unos momentos de las tragedias inherentes en la existencia humana. Pero ante todo, su buena vida se percibe por el sentido del tiempo, el ritmo que infunde a sus charlas, a sus tertulias o a una simple conversación personal. El sentido de lo que musicalmente denominamos el tempo es imprescindible para la buena vida, para la nuestra y especialmente para la de los demás. Porque seguro que habrán notado que hay gente que nos llama por teléfono cuando estás comiendo, en el baño o en plena actividad erótica. Y siempre son los mismos. Son ciudadanos que no pueden vivir bien. Es imposible. No tienen sentido del tiempo. Destruyen la armonía, su propia armonía y la armonía de su entorno. Carlos es una lección de ritmo, de seguridad. Pero no la seguridad de llevar la razón, ni pretender adoctrinarnos, sino que se muestra siempre sutilmente partidario de la genuina libertad, esa que va asociada a la responsabilidad personal, muy especialmente al mérito individual como mejor modo de construir una sociedad civil capaz de fomentar la solidaridad con los que la necesitan, pero sobre todo con los que lo merecen. En este sentido, jamás notamos un signo sentimental o impudoroso de exhibicionismo filantrópico. Como hombre que conoce la fórmula de vivir bien, defiende el libre mercado frente a los excesos intervencionistas del Estado, dejando que sean los ciudadanos quienes establezcan la selección, no los gobiernos. ¿Estamos hablando de un liberal? No tengo idea, pero en todo caso sí de un hombre libre. No se confundan. Saber vivir bien no es evitar los problemas, porque entonces lo que acostumbra a suceder es que aparecen otros mucho mayores.
La clave está en saberlos afrontar con inteligencia y gallardía. Y Carlos Herrera siempre se ha implicado con coraje. En estos últimos tiempos, donde tantos ciudadanos notorios miran a otra parte cuando se trata de la igualdad entre los españoles, su compromiso con nuestra nación es un ejemplo cívico. Ni un solo gesto de escapismo. Entre otras cosas, se ha volcado en desenmascarar la deriva del separatismo catalán y lo ha hecho promoviendo a diario la denuncia de sus falacias y el inmenso ridículo que sentimos todos aquellos que un día fuimos catalanes. Él lo fue, como yo lo fui. Ahora es sevillano, como yo soy madrileño. Porque nacer en un territorio es una simple incidencia sexual. La patria es el lugar donde estamos más a gusto. Pero el mayor mérito de este ciudadano feliz es tener un impulso irreprimible que le lleva a la búsqueda de la realidad. Esta cualidad, que no debería ser relevante tratándose precisamente de un periodista, se ha convertido hoy en algo insólito, en un gremio decadente. Un gremio transmutado en un conjunto de huestes vocacionales del engaño chapucero, de intrigantes aficionados y de asalariados peones de tribunales populares. Nunca la mentira, la calumnia y la demagogia habían alcanzado tanto predicamento, con tantos medios para su difusión. Nunca la vulgaridad y la ignorancia habían sido el signo de identidad de este tan noble oficio del periodismo. En estas circunstancias, la personalidad de nuestro galardonado brilla con mayor esplendor y excepcionalidad. Cualquiera desde su numerosa audiencia se sentiría instigado hacia el glamour populista, pero no ha sido así, porque Carlos Herrera es un refinado. La ética para él es la belleza, igual como lo es la belleza de los toros en su querida maestranza, la belleza sensual de su Semana Santa sevillana que tanto le gusta. Y también Carlos Herrera es un gourmet de la vida, y también un gourmet en el sentido literal. Yo que degusté hace años el jamón de su casa, aún lo recuerdo con nostalgia. Para terminar, no desearía que a través de mi apología frivolizaran esta cualidad de la buena vida inteligente. Tampoco se trata del nirvana, porque no se puede vivir bien si no se ha conocido el riesgo y el dolor. Personalmente, me he sentido siempre agradecido a mis 3 cólicos nefríticos. Carlos Herrera tiene contrastes mucho más radicales aún. Estoy convencido que cada vez que experimenta el placer de fumarse un buen puro, pasa un flashback por su mente que lo remite a unos criminales que trataron de eliminarle precisamente con una caja de habanos. El placer de la verdad lleva consigo también grandes riesgos y el riesgo siempre es un emisario del dolor. Él lo asumió y lo sigue asumiendo. Hoy se premia aquí a un excelente comunicador por muchas cosas que tienen que ver con la ética, con la libertad, con el mérito o el espíritu emprendedor. Pero en este mismo sentido he querido añadir el buen ejemplo que significa para el estímulo de los ciudadanos descubrir una persona que tiene el don de saber vivir bien. Se dice, tanto ahora que nos hemos quedado sin referentes, pues no seamos derrotistas. Aquí tenemos uno. Carlos Herrera, enhorabuena. El premio de la sociedad civil es el subrayar que la vitalidad económica y social de los países más dinámicos se fundamenta en la fortaleza de su sociedad civil. Sin sociedad civil, la democracia pierde calidad, las libertades quedan constreñidas y la economía pierde pulso. El sentido que tiene el premio Sociedad Civil es distinguir a las personas que mejor han defendido la promoción de estos valores en todas sus manifestaciones. Tengo que añadir que los 3 premiados, el primero fue Esperanza Aguirre, luego fue Boadella y hoy ha sido Carlos Herrera, pues muestran con especial distinción aquello que nos mueve en este think tank civismo. Es un milagro, como ha dicho nuestro presidente, porque no se lo creerán, pero no recibimos dinero público.
ni un céntimo. Y eso, pues, es una forma, es la prueba del algodón de quién está a favor de la libertad y quién está vendido al poder. Y es un milagro, y ese milagro se corona precisamente con la entrega de este premio. Hemos oído una intervención, la de nuestro maestro Boadella, que no olvidaremos. Y además, a pesar de su derecho de autor, ruego que nos regale ese texto para publicarlo nosotros en nuestra revista y que sirva de inspiración a todos y especialmente, y no sabemos quién será, al premiado siguiente. Voy a leer pues el acta de aprobación de la concesión del premio Sociedad Civil. El patronato del Think Tank Civismo, reunido el 27 de noviembre de 2014, acordó por unanimidad conceder el premio Sociedad Civil a don Carlos Herrera Cruzet. De acuerdo con los argumentos del anterior premiado, la razón por la que Carlos Herrera merece el galardón es su labor profesional diaria en la radio, con la que ha demostrado su audacia para fomentar una sociedad civil más activa. Y además, hemos oído, porque sabe vivir con elegancia y sin tensión. Ahora se dice, no se dice tensión ya, se emplean otras palabras. Tensión es la que yo quería decir. Madrid, 27 de noviembre de 2014. Quiero leer los firmantes porque eso nos indica quiénes somos, aparte de nuestro presidente, que es incansable, quiénes somos los que llevamos este think tank. Julio Pómez Ruiz, el presidente, Carlos Espinosa de los Monteros, Juan Abelló Gallo, Víctor de Urrutia Vallejo, Juan Félix Huarte Jiménez, Alexandre Pierrón d'Arbon, Elena Reboredo de Gut, Víctor Ruiz Rubio, Mauricio Toledano Márquez, Francisco Cabrillo Rodríguez y Pedro Suárez Girón, que es el secretario que les habla. Leída el acta, yo creo que ya se puede conceder el premio. Me siento turbado, casi diría que más turbado de lo normal, por efectivamente este desgranar verdades acerca de mi persona, que no ha llegado nunca al 1,90, me quedé en el 1,87, que es una altura de la que no reniego, porque desde ella tengo una atalaya que, acompañada de esta figura apolínea que ha hecho de mí una persona legendaria, me ha ayudado mucho en la vida. Debo decir, pero me siento turbado por estas palabras en las que quiero reconocerme y me llena de alegría hacerlo. Verán, decía Albert, será un liberal. Debo reconocer, como hoy la mayoría de los que estamos aquí, por lo que leo en sus rostros, tenemos una cierta coincidencia, que yo soy liberal. Sé que debería taparme los ojos con una cinta negra y confesarlo como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. Porque a mí, en el fondo, lo que me hubiera gustado era ser socialdemócrata, porque lo tienen todo pagado. Quiero decir con eso que cuando eres socialdemócrata se sobreentiende que eres bueno y que eres solidario y que tienes conciencia y gravedad en el pensar y en el discurrir de las cosas, pero no lo quiso Dios. Puede que a lo mejor lo fuera algún momento de mi vida, pero me fui quitando, como dice Albert, de ser catalán también. Yo crecí en Cataluña. Crecí en Cataluña desde los 6 hasta los... Bueno, no, incluso antes de los 6 hasta los 18, 19 años. Lo celebro porque a mí me brindó, al menos la Cataluña que yo conocí, un ámbito, una escena sentimental que guardo en mi corazón. Por eso, como no la reconozco, me pasa lo mismo que con la socialdemocracia. Creo, los catalanes también llegarán un día que lo tienen todo pagado. Eso
fue advertido. Bueno, pues, ¿y por qué soy liberal? ¿Por qué me gusta el liberalismo? Hombre, porque viene de la Ilustración, sobre todo por el laissez-faire, laissez-passer, porque es infinitamente más elegante hacer eso que precisamente lo contrario. Casa conmigo mucho más porque no consiente que nadie coarte la libertad del respetable que tiene al lado. Yo, desde luego, no consiento que nadie coarte mi libertad. Como ha recordado Albert, a mí me han querido matar un par de veces, supongo como a la mayoría de ustedes. Pero en mi caso, pues afortunadamente, bueno, quiso el Altísimo no señalar ese día con el dedo, cosa que también le he agradecido, porque créanme ustedes que te quieren matar crea una sensación molesta, de la que no acabas de liberarte prácticamente nunca. Sin embargo, eso no cambió mi forma de pensar. Desde luego, lo que no cambió fue mi discurso. Hay algunos que el discurso ya lo traen cambiado de casa, sin necesidad de que lo quieran matar. El mío continuó siendo fiel a las libertades, esencialmente al liberalismo. Por eso, yo amo España. España es un gran país. España es el mío, fundamentalmente. Y también defiendo que no lo fuera, pero es mi patria. Y el concepto de patria que manejo sin rubor y sin pedir perdón por ello, no es el de patria o muerte, que últimamente están manejando algunos, cuando de forma oportunista sacan a la patria a pasear. La patria, normalmente es mejor dejarla en el armario de los interiores, en el sentidero, y no estar todo el día luciendo la patria como un arma arrojadiza. Pero en virtud de mi libertad también amo la mía. Soy un viejo enemigo de las dictaduras, de todas las dictaduras, y, hombre, la verdad, esa forma de civismo que es la libertad individual, la defiendo todos los días. Y la colectiva, claro, entendiendo que sin la una es prácticamente imposible la otra. Tengo poco pego a las definiciones absolutas, desde luego nada a las exclusivas, nada a las excluyentes, pero algunas cosas tengo por ciertas, por muy ciertas. Miren, tengo por cierto que me gustan más los ciudadanos que el Estado. Tengo por cierto que el gobierno ciudadano es más cívico que el gobierno solamente ejercido desde arriba a abajo por verdades absolutas. Algunos dicen que ser liberal es ser conservador. Bueno, yo lo niego, porque no hay nada más conservador que aquellos que siguen anclados en el siglo XX, en la primera parte especialmente del siglo XX, y que además ahora mismo vuelven con las ideas de la primera parte del siglo XX a reivindicarlas en la primera parte del siglo XXI, cuando ya en la mitad del siglo XX eran antiguas y no servían absolutamente para nada. Miren, ¿quiénes eran de verdad en la Unión Soviética los conservadores? Pues Kosygin, Podgorny y Brezhnev, ¿se acuerdan de la troika aquella? Y Gromyko y compañeros, esos eran los conservadores. Es decir, ser conservador es ser eso, no otras cosas. ¿Quiénes lo son en España? Bueno, los que en el 75 se negaban a empujar al régimen a una modernización. Esos eran conservadores. Pero los que hicieron posible en el 75 que España cambiara radicalmente y se tornara en el país que ahora conocemos, que ha experimentado el crecimiento más asombroso que su historia completa haya podido ver, esos no son los conservadores. Esos son los que han aplicado la libertad. ¿Esos son liberales? No lo sé, habrá de todo. Liberales, socialdemócratas, verdes, colorados y azules. Pero no eran conservadores. El liberalismo, y digo el liberalismo porque no sé lo que es el neoliberalismo, he intentado muchas veces que me lo expliquen, exactamente cuando dicen, ¿es usted un neoliberal? Digo, neo, yo tengo ya 57 años, de muy neo tampoco puedo ser, pero yo sé que soy liberal. El neoliberalismo es más una etiqueta precisamente para descalificar.
es el enemigo, el liberalismo es el enemigo del despotismo del poder. El que apuesta por las libertades individuales, el que hace progresar la comunidad, lo cual no es estar a favor de la desigualdad, del multiculturalismo, de los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 es estar en contra del exceso de regulación y tampoco estar a favor de la ley de la selva. Un Estado, soy de los que pienso, que tiene dos obligaciones fundamentales. Una, garantizarnos a todos la libertad de oportunidades, la igualdad de oportunidades. Que su hijo, el mío, el de aquel señor, puedan acceder y después que cada uno crezca en función de sus condiciones y de sus ganas de trabajar. Y segundo, repartir, corregir desigualdades racionalmente, no impidiendo o coartando, a través de los impuestos que tanto le gustan a don Carlos, el crecimiento o penalizar el éxito de las personas. El éxito nunca hay que penalizarlo. Hay algunos que... Yo soy partidario, algunos me dicen, pero usted es un partidario entonces de la ausencia del Estado. Digo, hombre, miren, hay varias formas de que el Estado esté ausente. Una, como puede ocurrir en Estados Unidos, donde el Estado, que es bastante presente, sin embargo, respeta mi libertad individual. Y otra, que el Estado esté ausente, como en Somalia, donde no hay. Y entonces aquello sí que es la ley de la selva. No, pues si no les importa, yo me quedo con la primera de las definiciones. Y por concluir, yo les recuerdo, una vez me definí a mí mismo de una manera rápida, sintética, pero sobre todo gráfica, cuando entrevisté por primera vez al que fue presidente del gobierno, ustedes no se acordarán, Rodríguez Zapatero, lo fue durante 8 años inolvidables en España. Y cuando me concedió la entrevista, hombre, es normal, puede ser normal que antes de una entrevista, sobre todo en un medio como este, como en la radio, el día anterior tengas una conversación, o te reciba, o te regale un puro, o te dé un café. La verdad, debo decirles que Rodríguez Zapatero es muchísimo más agradable que otros presidentes de gobierno, infinitamente más agradable, lo cual no quiere decir que uno tenga que votar a presidentes de gobierno en función de su agrado, sino seguramente a otras virtudes. Pero es un hombre agradable. Y él me hizo la tarde anterior, siempre le dices por cortesía, tú tienes interés en colocar algún mensaje, quieres decir algo, tal, y él me dice, no, mira, tú pregúntame lo que tú quieras, pero yo me interesa hablar de la economía. Entonces la economía estaba creciendo en España al 4%, Pedro, si no recuerdo mal, si no en torno al 4%. Pero vamos, vivíamos en ese momento espléndido en el que creíamos que aquello iba a ser ya toda la prolongación de la felicidad absoluta, y entonces yo le digo, bueno, pues yo a cambio te pido por favor que me hagas un apoyo a la fiesta de los toros, que hay 3 o 4 idiotas en tu partido que están diciendo tonterías, y en otros partidos ya no quiero ni contarte. Y me dice, ok. Y cuando llegó el momento de hacer la pregunta, yo le dije, querido presidente, una pregunta comprometida, dura, agresiva, incisiva. ¿Y de la economía qué tal? Claro, ante semejante inquisición, en fin, se salió como pudo y colocó el mensaje. Y yo le dije, luego, pues entonces ahora es la mía. Y le dije, señor presidente, soy heterosexual, español y españolista, católico, monárquico, constitucionalista, fumador de puros y aficionado a los toros. ¿A qué país me aconseja usted que me exilie? Porque, claro, el futuro que tengo aquí es dramático. A lo que él me dijo, no, por favor. ¿Cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo, por favor, si usted vive en el mejor país para los toros? Dice, yo no soy aficionado. La verdad, cumplió su palabra, dijo que él no era aficionado, pero que respetaba la fiesta. Y acalló, la verdad, que con esa expresión. Lo que pasa es que cuando acabó la entrevista, me dice, ¿y todo eso que has dicho que eres es de verdad?
Y le digo, sí. Y me dice, ¿pero desde siempre? Digo, es verdad, ¿a mí quién me va a querer? Bueno, pues afortunadamente hay gente que, siendo todo esto que les he dicho que soy, me quiere, incluso me premia. Gracias por todo ello y muy buenas noches. A todos por haber venido, y ahora si quieren en el pasillo un poquito lo que puedas quedarte, saludos un poco. puedo quedar sin problema. Y de esa manera saludamos un poquito a los que quieran saludarle. Exactamente.